sangre y agua derramada por mí en la cruz, por amor, agonizando. Te acordaste que soy un pobre pecador, oh Señor. De tu sangre nace y crece vida nueva. Con el agua limpias todo mi dolor. Fuente de salvación, brotan ríos de perdón, brotan de tu corazón, ríos de misericordia. Brota un manantial de amor, derramando tu perdón, ríos de misericordia. En ti confío, Señor. Buenos días, queridos hermanos. Vamos a comenzar el programa Yo me levantaré con el poder de Jesús a través de la Radio Ángelo org.com. Queremos en esta mañana darle gracias a Dios por su misericordia, por su bondad, por su perfecto amor, porque la gracia de Dios siempre está a nuestro lado, siempre está ahí, queriéndonos levantar cuando estamos débiles, darnos fuerza, queriéndonos siempre animar todos los días cuando estamos tristes. A veces no encontramos solución al problema que estamos viviendo, pero Jesús siempre te da la mano. Jesús siempre te levanta. Él está ahí, queriéndote que tú te dejes amar por la presencia de Él. Pidamos en esta hora que nos ayude, que nos haga un instrumento suyo, de su bondad, de su perdón, de ese conocimiento que necesitamos nosotros, abrir las puertas de nuestro corazón para que Él entre, para que Él invada nuestro ser y nosotros seamos criaturas nuevas siempre, con una mentalidad positiva para salir adelante en este camino. Gracias por este momento que vamos a compartir esta palabra. Gracias, Señor, sea el Espíritu Santo dirigiendo, conduciendo, hablando al pueblo de Dios. Sea el Espíritu Santo actuando en cada corazón, que la palabra penetre hasta la médula de nuestros huesos, para que la podamos cumplir y hacerla vida en esta cuaresma que estamos viviendo. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, el tema de ahora es el amor a los enemigos. Estamos hablando de estos temas porque necesitamos que en esta cuaresma volvamos a renovar nuestra vida cristiana. Necesitamos que nos renovemos en el perdón, que nos renovemos en el amor, en la capacidad de poder comprender a los demás, aquellos que no me parecen, cómo actúan. Pero para ello vamos a leer la palabra de Dios. Es San Lucas 6, versículo del 27 en adelante, y dice así: Pero yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que maldicen, rueguen por los que los maltratan. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te arrebata el manto, entrégale también el vestido. Da al que te pide y al que te quita lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tiene? Hasta los malos aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores obran así. Y si prestan
algo a los que les pueden retribuir? ¿Qué mérito tienen? También los pecadores prestan a pecadores para recibir de ellos igual trato. Y dice, por el contrario, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar algo en cambio. Entonces la recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y los pecadores. Sean compasivos, como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdone y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida bien llena, apretada, rebosante, porque con la medida que ustedes midan, serán medidos. Palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En este momento, queridos hermanos, el tema es el amor a los enemigos. Y es que lo que pasa es que en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera, tenemos enemigos. A veces porque nosotros los hemos adquirido y a veces enemigos gratuitos. Gratuitos porque tal vez usted no le cae bien, o sea, yo no le caigo bien a la persona y de repente pues me odia sin qué ni para qué. Pero cuando estamos en este caminar, en el camino del Señor, que es ahora que estamos viviendo la Cuaresma, es el momento para que nosotros reflexionemos y podamos tener la capacidad de amar y perdonar y de amar a aquel que me odia, que a veces es bien difícil, por nuestros propios medios no lo podemos lograr, pero yo sé que si nosotros clamamos la presencia de Dios, lo podemos hacer. Y por eso dice, pero yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que lo odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los maltratan. Entonces nosotros, queridos hermanos, es en la palabra de Dios, cuando nosotros nos dejamos instruir por ella, nuestra vida va cambiando. Y por eso dice que nosotros tenemos que amar a nuestro enemigo, a aquel que nos maltrata. Tenemos que orar por ellos. No es tan fácil. Yo sé que no es fácil estar orando o amar a aquel que me maltrata, a aquel que me ofende, a aquel que me mira mal, a aquel que me desprecia. No es fácil, queridos hermanos, pero es un mandato de la palabra que nosotros tenemos que perdonar. Tenemos que amarlo. Tenemos que pedirle a Dios que el amor de Él venga a nuestro corazón. Y cuando nuestro corazón se abra al amor de Dios, vamos a tener esta experiencia muy bonita de poder perdonar en esta época y siempre. Vamos a experimentarlo y ya después, cuando nos dejemos guiar por la presencia de Dios en nuestro corazón, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando alguien nos maltrate, cuando alguien nos odia, cuando alguien nos diga una ofensa, no nos va a costar perdonarle. ¿Por qué no nos va a costar? Porque ya es Dios, el Espíritu de Dios, el que habita en nuestro corazón y es el que nos da la capacidad de poder amar, de poder perdonar, de poder ver al hermano como Cristo lo mira. Eso es lo bonito. Cada día yo tengo que pensar cómo mira Jesús a este hermano que me maltrata. Cómo mira Jesús a este hermano que me odia. Cómo mira Jesús a este hermano que yo no le simpatizo. Siempre pensar, ¿qué haría Jesús? Y es cuando nuestra vida va a cambiar y vamos a tener una mente sana y un corazón dispuesto para el perdón. Como les digo, no es fácil, pero está como que el Señor nos manda. Es un mandato de Él que nosotros tengamos la capacidad de poder perdonar y amar a aquel que me ofende y pedir por esa persona.
Y dice la palabra, al que te golpea en una mejilla, preséntale la otra. Entonces nosotros, cuando nos dicen algo ofensivo, nosotros salimos muchas veces con otra palabra ofensiva. Tal vez aquí no nos damos a golpes, pero nos damos a golpes con las palabras. Y es el momento cuando nosotros vamos a quedarnos callados para poder reflexionar qué haría Jesús. Y es así, queridos hermanos, cuando nosotros vamos a salir adelante y nuestra vida espiritual va a crecer también en conocimiento, en perdón y en amor. Solamente pidiendo, clamando la fuerza del Espíritu. Y dice la palabra de Dios, nos sigue diciendo, al que te arrebate el manto, entrégale también el vestido. Da al que te pide y al que te quita lo tuyo. No se lo reclames. Hay hermanos o hay hermanas que quitan prestado y nunca lo devuelven. Entonces, cuando te quiten prestado, mejor olvídate de eso. Olvídate que te prestaron, olvídate que te tienen que regresar lo que tú diste. Es mejor así, para que no vivas pensando en que te va a regresar lo que te ha pedido. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? Que nosotros cuando demos algo o prestemos algo, es mejor regalarlo que esperar que nos lo regresen. Bueno, a mí me pasó una vez que una persona, cuando yo empezaba, yo quería comprar un carrito pequeño, le pedí al Señor, ay Señor, ayúdame a comprar un carrito. Entonces el esposo de una persona me dijo, mi esposo trae carro, esto fue hace mucho tiempo. Entonces empecé a ahorrar, cuando tuve el dinero me dijo, que se lo diera para que él me iba a traer el carro, pues para decirles que hasta ahorita estoy esperando el carro, ¿verdad? Ni me regresó el dinero, ni me vino el carro. Entonces muchas personas me decían que lo demandara, que para que él pues actuara y me diera el dinero, pero yo se lo dejé en las manos de Dios, en la justicia divina. Cada quien sabemos cómo nos conducimos y soy de las personas que no me gustan andar, como dicen, en problemas. Se lo dejé, lo perdí. Pero esta persona pues era una persona estafadora y al tiempo me di cuenta pues que otras personas lo demandaron y cayó, como dicen, preso. Entonces no por mí, pero por otras personas. Entonces siempre llega, como dicen, la justicia divina. Me olvidé de esa deuda prácticamente que él tenía conmigo, me olvidé. Se lo dejé en las manos de Dios. No era poquito, era bastante. Pero siempre he dicho, el Señor siempre me va a recompensar con algo que yo pierda y con la persona que si lo hace de mala intención, quien recibe, como dicen, prácticamente la maldición es la otra persona que tiene la mala intención. Entonces nosotros, aquí dice la palabra que entreguémosle también el vestido, o sea, cuando alguien necesita, cuando alguien nos pide, que demos más de lo que nosotros podemos dar. Si alguien nos pide. Y al que te quita lo tuyo, no se lo reclames. Es lo que pasa también, muchas veces vivimos en el reclamo, en aquello que hemos prestado, en aquellos que nos deben, y no se nos olvida, y estamos todos los días haciendo lo mismo. Pidámosle a Dios que tengamos la capacidad también, queridos hermanos, de poder olvidar lo que nos deben, de lo que hemos prestado o de lo que nos piden, regalémoslo. Lo dice la palabra de Dios, vivámoslo en esta Cuaresma. Es una manera de ayudar, es una manera de aportar a aquellos que no tienen qué comer, a aquellos que no tienen cómo vivir, y aquellos que sí tienen y lo miran, es la hora de actuar. Y no actuemos solamente hoy en la Cuaresma, actuémoslo siempre. Y nuestra vida vamos a sentir algo bonito en nuestro corazón, porque es como cuando recibimos bendición más fuerte. Y me encanta el versículo 31 donde dice,
Traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. Queridos hermanos, ¿cómo a usted le gusta que lo traten? Bien. A mí me gusta que me traten bien. Entonces, si me gusta que me traten bien, así voy a tratar a los demás. Con una sonrisa, con una bienvenida, con un apretón de mano, con un abrazo o con un beso. Y estar dispuesto siempre a escuchar a ese hermano, a darle una sonrisa, como dicen, de oreja a oreja, que en nuestro rostro brille la palabra de Dios con una sonrisa. Que nos vean los demás que nosotros somos cristianos de verdad. Que demos a todos aquellos que nos miran en la iglesia, en el trabajo, donde quiera que vayamos, con una sonrisa de oreja a oreja, que brille en nuestro rostro una luz, que es la luz de Cristo. Que miremos al hermano como lo mira Jesús. Como me mira Jesús a mí, queridos hermanos, me mira con amor, me trata con amor, me conduce con amor, me lleva con amor, me abraza con amor. Lo mismo nosotros. Traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. ¿Quieren que los traten como una reina? ¿Como un rey? Pero a veces no lo hacemos, queridos hermanos. A veces no tenemos esa dulzura de poder tratar a los demás como a mí me gustaría que me tratara. Pues es así como nos manda la palabra de Dios, que nosotros tenemos que vivir el amor de Cristo, compartirlo, dejándonos amar por Él y teniendo la capacidad de perdonar y de amar a aquel que me ofende. Por eso dice la palabra, traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Ahora bien, si tú no sabías esta palabra, hoy ya lo sabes. De ahora en adelante a cambiar, querido hermano. A darle la bienvenida en la iglesia al hermano, a todos los hermanos. Aquel que me cae bien, aquel que no me cae bien. Pedirle a Dios y poderlo tratar de otra manera. Pero a veces tratamos solamente bien a los que nos caen bien. Y no es así, queridos hermanos, porque dice en el versículo 32, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? No hay ningún mérito. Y eso es verdad, porque es bien bonito estar con aquella persona que me cae bien. Es bien bonito estar con aquella persona que me simpatiza. Pero con aquella persona que no me cae bien, ni su conducta, ni su manera de ser, o sea, me cuesta compartir una palabra con ella. Entonces dice la palabra de Dios que no tiene mérito con aquel que me cae bien. Entonces, si nosotros queremos lograr el mérito de la bendición de Dios, hagámoslo con aquel que no me simpatiza, para tener la bendición, para tener el mérito en esta Semana Santa de agradar a Dios. Hacernos ese propósito, queridos hermanos, por lo menos hoy en la Semana Santa, y después lo vamos a ir practicando y se nos va a hacer más fácil practicarlo, porque ya vive Cristo en nosotros. Y sigue diciendo la palabra, hasta los malos aman a los que lo aman. Y esto es verdad. Hasta los malos, pero no tienen ningún mérito. Porque nos reunimos, porque compartimos, pero no tiene ninguna bendición. Tiene bendición a aquel que no me simpatiza, que no me cae bien, que me cuesta. Ese es un mérito grande. Entonces hagámonos y digámoslo ahora. Yo voy a cambiar, voy a ser diferente, voy a amar a aquel que me cae mal, aquel que me odia, aquel que no me gusta como es. No es tan fácil, hermanos. Le digo que no es tan fácil. Dice, ¿qué mérito tienen? También los pecadores obran así. Y si prestan algo a los que les pueden retribuir,
¿qué mérito tiene? Como quien dice, yo le presto a aquel que me puede dar un regalito, yo le presto a aquel que me puede llevar algo más grande. O sea, como quien dice, va el interés de por medio. No le presto a aquel que de verdad lo necesita y no voy a recibir nada a cambio. Tal vez voy a recibir lo que yo le preste. No tiene ningún mérito, dice la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios, queridos hermanos, es tan perfecta. Es la que nos conduce, la que nos guía. Lo que pasa es que muchas veces no la leemos. Y por eso estos medios de comunicación a través de la Radio Ángelus, llevamos un mensaje para que tú tengas un conocimiento amplio de la palabra de Dios y puedas escuchar estos mensajes que nos ayudan al crecimiento nuestro, que nos ayudan a seguir adelante y tener con esa amplitud el conocimiento de Dios. Y sigue diciendo también, los pecadores prestan a pecadores para recibir de ellos igual trato. Eso es verdad. Como quien dice aquí, tanto tienes, tanto vales. Como queriendo decir que si yo tengo y le presto al otro, entonces para que me vean de la misma categoría. Pero eso no tiene ningún mérito. Queridos hermanos, el mérito más grande es darle a aquel o prestarle a aquel que no tiene y no te va a regresar por medio de un regalo lo que tú has hecho por él, sino que la recompensa te va a venir de arriba. Eso es lo extraordinario de Dios, eso es lo extraordinario de la palabra de Dios cuando nosotros la vivimos. Y dice en el versículo 35, por el contrario, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa será grande y serán hijos del Altísimo. Mira cuál es la promesa, lo que tú vas a recibir cuando tú piensas desde ya en cambiar de actitud. Yo les digo, no es fácil, pero con el Espíritu de Dios lo podemos lograr. Lo vamos a lograr, queridos hermanos, todos. Entonces dice la palabra, entonces la recompensa será grande y serán hijos del Altísimo. O sea, seremos hijos del Altísimo cuando nosotros cambiemos nuestra manera de actuar, de pensar, de proceder con el hermano. Esto hay que tomarlo muy en cuenta, queridos hermanos. Lo que te está diciendo el Señor a través de esta palabra. Que serás grande y serás hijo del Altísimo cuando tengas la capacidad de perdonar y aceptar a aquel hermano, aquel que no te cae bien. En esto es que nosotros nos enfocamos en la palabra de Dios. Y esta promesa, serán grandes y serán hijos del Altísimo. Y sabes, cuando ya somos hijos del Altísimo, cuando tenemos la capacidad de lo que he venido hablando, y tenemos aquello, hermano, seremos hijos del Altísimo, eso es grande, porque ya el Altísimo es el que dirige tu vida. Ya no sos tú, sino que es Cristo quien vive en ti, y por eso es que la vida cambia y ves y visualizas las cosas de otra manera. Tú ves como lo ve el Señor, como lo ve Dios. Cuando ya el Altísimo está en tu corazón y está viendo y está dirigiendo tu vida. Esto tomémoslo muy en cuenta, queridos hermanos. Entonces la recompensa será grande y serán hijos del Altísimo. Te hago una pregunta. ¿Tú quieres ser hijo del Altísimo? Si lo quieres ser, empieza a perdonar. Empieza a dar sin esperar nada a cambio. Empieza a pensar que lo que haces, que lo que dices, que lo que obras, no lo vas a recibir del hermano, sino que del Padre que está en los cielos. Es así como tú vas a recibir mucho más
cuando nosotros aprendamos a vivir conforme el Altísimo quiere. Que es bueno con los ingratos, dice, y con los pecadores. El Altísimo es bueno con el pecador y con aquel que está viviendo, y eso es verdad. Porque Él siempre los ama. Ama al pecador, pero no ama al pecado, ¿verdad? Lo ama, ¿por qué? Porque muchas veces esta persona no se ha encontrado con Jesús, sigue pecando. Y también un día se encontró con Jesús, pero no tiene la capacidad ni la fuerza para dejar el pecado. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Conquistarlo para el Señor, orar mucho por esa persona pecadora. Porque la palabra de Dios dice, sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. Nosotros a veces juzgamos al otro, lo señalamos a otro, estamos juzgándolo y lo comemos. Y entonces el pecado nosotros lo adquirimos también, porque lo estamos juzgando, dice en el versículo 37, nos juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. ¿Qué es lo más difícil de hacer? Yo creo que el juzgar está a la orden del día. Siempre estamos juzgando a los demás. Cómo se conduce, cómo vive, cómo habla, cómo se viste, que se junta con los pecadores. Siempre estamos juzgando. Pero oiga lo que dice la palabra, no juzguen y no serán juzgados. A veces yo me preocupo por esto. Y a veces mejor miro y me hago la loca y en el momento rapidito, porque cuando le he leído esta palabra donde dice no juzguen y no serán juzgados, porque así como nosotros juzguemos, así seremos condenados también, dice la palabra de Dios. Por eso yo tengo que perdonar a aquel que me ofende. Dice, perdonen y serán perdonados. Si yo no perdono, no me va a perdonar el Padre de los cielos, queridos hermanos. A veces vamos a la Eucaristía y odiando al hermano. A veces vamos a la misa y hacemos el Padre Nuestro y vamos odiando. Nuestro corazón está lleno de resentimiento, de odio, de falta de perdón, de comprensión. Yo lo veo, hermanos. Y no tenemos la capacidad de hacerlo. Y vamos y escuchando la palabra. Pero ¿sabe lo que pasa? Que no es fácil ser humilde. No es fácil dejarlo ahí y regresar a pedirle perdón al hermano, pero hacerlo de verdad. Porque a veces le decimos, yo te perdono, hermano, pero no se me olvida lo que me has hecho. Entonces no ha perdonado. El perdonar es, le pido perdón, hay una reconciliación y cuando yo lo veo, ya no siento nada por esa persona. Porque cuando nosotros no hemos perdonado y vemos a esa persona, nos ponemos incómodos, nos ponemos inquietos, nos da inclusive un dolor de estómago al verlo. Es porque todavía no hemos perdonado. Pregúntate, ¿tú has perdonado a tu esposo o a tu esposa de una ofensa grande, a tus hijos, a algún hermano, a algún familiar? ¿Lo has perdonado? Es cuando tú ya no sientes nada de rencor, de resentimiento y has olvidado lo que Él te ha hecho. Y vives una vida con esa persona diferente. O sea, no seamos que yo te perdono, pero jamás voy a olvidar lo que tú me hiciste. Entonces eso no tiene ningún mérito, queridos hermanos. Eso no tiene ninguna bendición. ¿Tú quieres alcanzar bendición? Perdona de corazón. Y es así como te vas a levantar de una vida. Te vas a levantar con el poder de Jesús y vas a ser criatura nueva. Y vas a recibir la bendición. Vas a ser hijo del Altísimo y tu alegría se va a reflejar en tu rostro. Ya no vas a andar como con la cabeza gacha, porque así andamos muchas veces cuando tenemos algo en nuestro corazón
que no tenemos la capacidad de poder perdonar. Que cuando lleguemos a un lugar se nos note que Jesús está con nosotros y que Él brilla en nosotros, que se nos note. Y es así como nosotros vamos a ser diferente en esta Cuaresma. Por eso dice, perdonen y serán perdonados, den y se les dará. Recibirán una medida bien llena, apretada, rebosante, porque con la medida que ustedes midan serán medidos. Lo dice la palabra de Dios en San Lucas. Con la medida que ustedes midan serán medidos. Así es la palabra, de bella, pero hay que entenderla, hay que comprenderla, que es lo que Jesús quiere decirme hoy a mí, por medio de esta palabra. Recibirla. Y es verdad, cuando nosotros damos, así, según la medida, si doy en poco, poco voy a recibir. Pero si doy en abundancia, abundancia voy a recibir. Ahora pregúntate, ¿cómo quieres recibir? ¿Poquito o abundante? Hazte esa pregunta. ¿Quiero recibir bendición? Voy a dar todo lo que hay en mí. Así como Jesús dio la vida por ti y por mí. Que seamos capaces nosotros también de dar la vida por el hermano. De dar la vida por aquel que sufre. De dar la vida por aquel pensar que es Jesús el que está sufriendo. Y cuando nosotros demos, según la medida que nosotros demos, así vamos a recibir las bendiciones grandemente en nuestra vida y ya no te va a faltar nada. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, queridos hermanos, yo creo que esta palabra, hoy en la Cuaresma, es propicia para que nosotros empecemos a practicarla, para que nosotros empecemos a vivirla. Perdona, querido hermano, para recibir la bendición de Dios. Dé, querido hermano, en abundancia, para que a usted nunca le falta nada y así venga la bendición rebosante de Dios para tu vida y para mi vida. Que tengamos la capacidad nosotros de poder perdonar. Que tengamos también nosotros, queridos hermanos, la capacidad de no juzgar. No juzguemos, porque así como juzgamos, seremos condenados. Queridos hermanos, nosotros también, como quien dice, vamos a ser señalados. A veces nosotros criticamos a otro y nosotros no lo estamos haciendo como Dios quiere que lo hagamos. Ahora, yo te invito que en tu vida personal puedas leer este texto bíblico que está en San Lucas del 27 en adelante, ¿verdad? Hasta el 38. Medítalo y trata la manera de cumplirlo, queridos hermanos, en esta vida que llevamos cotidiana, en esta vida que llevamos de Dios. Es bonito empezar a abrazar la palabra, a hacer la vida en nuestra vivencia, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Que el Señor les bendiga, pero siempre vamos a hacer una oración y digámosle al Señor Jesús, dame la capacidad de tener un corazón diferente, un corazón como el tuyo, Señor Jesús, para poder perdonar a aquel que me ha ofendido, para poder amar a aquel que no me cae bien. Pero solamente, mi Señor, con tu presencia puedo tener la capacidad de poder pensar como tú piensas, de poder amar como tú amas, de poder hablar como tú hablas. Ayúdame, Señor Jesús, con la presencia tuya, a conducir mi vida, a conducirme de ahora en adelante. Ayúdame, Señor, a tener esas virtudes grandes de poder amar, de poder servir, de poder prestar oído a aquel que me necesita en el momento justo. Ayúdame, mi Señor Jesús, a dar a aquel que no tiene. No permitas que yo sea que me robe la paz o la armonía o la bendición el enemigo.
Permíteme, Señor Jesús, que sea bendecido por el Altísimo al poner en práctica lo que tú me estás diciendo hoy por medio de tu palabra. Ayúdame, Señor, a levantarme con esas fuerzas cuando muchas veces caemos en el dolor de haberte ofendido, en el dolor de no conducirnos en la verdad que eres tú, la verdad que nos hace libre y nos da la capacidad de poder amar. Ese eres tú viviendo en nuestra vida. Que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo permanezca en nuestros corazones, queridos hermanos. Paz y bien, que el Señor les bendiga. Un abrazo para todos. Sangre y agua derramada por mí en la cruz, por amor, agonizando. Te acordaste que soy un pobre pecador, oh Señor. De tu sangre nace y crece vida nueva. Con el agua limpias todo mi dolor. Fuente de salvación, brotan ríos de perdón, brotan de tu corazón, ríos de misericordia. Manantial de amor, derramando tu perdón, ríos de misericordia. En ti confío, Señor. Sangre y agua de una herida mortal se regó tu bondad, oh Señor. Moribundo, me bautizas desde tu interior, desde tu dolor, oh Señor. En un mar de gracia y misericordia, sumerges mi pecado y mi temor. Fuente de